Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Luego, sus labios se curvan en una sonrisa, insidiosa, juguetona, casi peligrosa. Ten cuidado, Rick. Su voz se desliza como un susurro venenoso. No sabes en lo que te has metido. Da un paso hacia él. Luego otro. No sabes en lo que te has metido. Repite su tono enigmático. Se sienta en el borde de la cama, dejando que sus dedos recorran lentamente su pecho desnudo. Un roce ligero, casi imperceptible, pero capaz de encender cada terminación nerviosa de su cuerpo. Él atrapa su muñeca y la atrae hacia sí. Sus miradas se encuentran, desafío contra desafío. Catherine muerde su labio, pero con un movimiento ágil y felino se desliza de su agarre. Eres divertido, Rick. Pero, ¿de verdad sabes en lo que te estás metiendo? Se estira hacia el interruptor. Las luces de la habitación se apagan lentamente, sumiéndolos nuevamente en la oscuridad de sus pensamientos más sucios. Me pregunto qué estará haciendo Michelle ahora. Suscríbete a nuestro canal para que el amor de tu vida no te engañe. Y adelante, escucha la siguiente historia, porque esta no es nada comparada con la que viene. Si tienes menos de 18 años, ni se te ocurra hacer clic en la siguiente. El espacioso y elegantemente amueblado salón de la casa de los Bennet estaba lleno de una luz suave y tenue, reflejada en las superficies lisas de los muebles y jugando con reflejos dorados en la copa de vino olvidada sobre la mesa de centro. Las altas ventanas, cubiertas con cortinas color crema claro, permitían que la escasa iluminación de la calle se filtrara, añadiendo un toque de paz y recogimiento a la atmósfera. Una improvisación de jazz sonaba en silencio a través del altavoz. Las notas suaves y pensativas del piano brillaban sutilmente, creando una sensación de tranquilidad. No había nada especial en aquella noche, y precisamente por eso parecía perfecta, llena de esos pequeños detalles que conforman la calidez del hogar. Rick Bennet, estaba sentado en una mesa de madera maciza, con los codos apoyados en la superficie pulida y los dedos de una mano tocando automáticamente el borde de una taza en la que el café hacía tiempo se había enfriado. Su MacBook Pro de 16 pulgadas emitía un resplandor tenue en la penumbra, llenando la pantalla con complejos dibujos y cálculos. La proyección de un complejo residencial de élite en el que llevaba semanas trabajando. Las elegantes líneas de los edificios, las siluetas esbeltas de las fachadas, los ángulos precisos y las firmas ordenadas se reflejaban en sus ojos atentos, entrecerrados por la intensa concentración. Desde la cocina llegaba el rítmico golpeteo de un cuchillo contra la tabla de cortar, acompañado de un leve y casi imperceptible tarareo. La voz de su esposa, Michelle, era suave, cálida, apenas audible, pero por alguna razón aquel sonido melódico llenaba el espacio, haciéndolo aún más acogedor. El aire estaba impregnado de los deliciosos aromas del salmón al horno con costra crujiente, el frescor de la albahaca y una cremosa salsa de limón. Se mezclaban con el sutil perfume de una vela encendida sobre la mesa, añadiendo una ligera fragancia de vainilla y sándalo. «Rick, ¿ni siquiera me estás escuchando?» Su voz sonó con un leve reproche, pero no carente de calidez. Rick parpadeó, como si regresara de un mundo lejano de números, gráficos y líneas, y sonrió, ligeramente avergonzado. «¿Eh? Perdón, estaba pensando». Michelle apareció en la puerta, iluminada por la suave luz de la cocina. Se apoyó despreocupadamente contra el marco, y su figura parecía especialmente esbelta con aquel vestido tipo faro que realzaba las suaves líneas de su silueta. Su cabello estaba recogido en una coleta alta y desordenada, con algunos mechones sueltos que le daban un atractivo natural y sin esfuerzo. Una ligera sonrisa brilló en sus ojos, pero algo más se escondía detrás de ella. Una sombra de expectativa, un matiz sutil de un pensamiento que no tenía prisa por expresar. «Mañana tengo práctica de tenis», dijo con un matiz de seguridad juguetona. Rick frunció el ceño mientras repasaba en su mente la agenda de su esposa. «¿Otra vez? Ayer también fuiste a entrenar». Michelle se encogió de hombros con indiferencia, levantando ligeramente el mentón. Era un gesto característico en ella cuando quería mostrar confianza. «Hay que mantenerse en forma». Rick asintió, pero en el fondo no podía deshacerse de la sensación de que no se trataba solo de tenis. Sabía que para ella, hacía tiempo que había dejado de ser solo un pasatiempo. El entrenamiento se había convertido en algo más. Tal vez solo se estaba haciendo ideas, pero siguió apartando esos pensamientos. La amaba,
y quería creer en ella. ¿Crees que debería apuntarme también?, dijo con ligera ironía, esperando ver al menos una sombra de sonrisa en su rostro. Michelle sonrió, pero su mirada se volvió un poco menos abierta. Por un momento, Rick creyó ver algo brillar en sus ojos, algo que no pudo identificar del todo. Ella se giró y volvió a la cocina, diciendo por encima del hombro sin mirar atrás: «Si quieres, puedo hablar con Tyler». Rick asintió y estaba a punto de sumergirse nuevamente en su trabajo cuando, de repente, su portátil emitió un sonido de notificación. El tono sordo de la alerta rompió el tranquilo fluir de la noche. Apareció una notificación en la pantalla. Solo una línea de texto, pero hizo que algo en su interior se contrajera. Su mirada se posó en el monitor más tiempo del habitual. Desde la ventana se escuchó el sonido de un auto en movimiento y, a lo lejos, un perro ladró. En la habitación se instaló un silencio impregnado de una tensión sutil que Rick aún no podía explicar. Sin apartar la vista de la pantalla, sintió su corazón apretarse en su pecho. Parpadeó, tratando de asimilar el mensaje, pero las palabras no desaparecieron ante sus ojos. «Mira esto. Tu mundo nunca volverá a ser el mismo». Debajo del texto había un enlace a YouTube. El título del video parecía provocativo y significativo. «Me entrenó dentro y fuera de la cancha». Rick tragó saliva. Su mano se movió instintivamente hacia el ratón. Clic. La pantalla cargó y apareció un video de cámara oculta. La imagen era borrosa, temblorosa, pero aún lo suficientemente clara como para entender lo que estaba ocurriendo. El lugar le resultaba familiar. El vestuario del club de tenis. Entrecerró los ojos. Su corazón empezó a latir más rápido. En el encuadre apareció una mujer. Su mujer, Michelle. Ella reía, tocando el hombro del hombre que estaba junto a ella. Tyler. El entrenador cuyo nombre había escuchado demasiadas veces en su casa. El video continuó. En un momento, Michelle tiró bruscamente de Tyler hacia ella. Sus labios se encontraron en un beso apasionado. Los dedos de Rick temblaron de shock. La voz de su esposa, que conocía tan bien, resonó en el silencio de su despacho, pero con una entonación que jamás había escuchado antes. «No tiene ni idea. Dios, me encanta cuando tomamos riesgos». Tyler rió, su mano deslizándose por la espalda de Michelle. «Ya has aprendido mucho, pero esto es solo el comienzo». Rick sintió como todo en su interior se revolvía. Parpadeó varias veces, esperando que solo fuera un mal sueño, una broma cruel, algún tipo de error. Pero no. Rebobinó el video, observando los detalles una y otra vez. Ninguna parte de la grabación dejaba lugar a dudas. Era real. El latido en sus sienes resonaba como golpes de martillo. Su pecho se sentía como si hubiera recibido un golpe directo en el plexo solar. El mundo que había construido con tanto cuidado se hacía añicos, dejando tras de sí solo vacío y frío. Sus palmas estaban pegajosas, no de miedo, sino de ira, que ardía más y más con cada segundo. Sus ojos recorrieron la pantalla, buscando desesperadamente algo que desmintiera la realidad. Pero la verdad lo atravesó como un cuchillo, sin darle oportunidad de escapar. Rick respiró hondo y se apartó de la mesa. Se puso de pie y comenzó a caminar por la habitación, sintiendo su cuerpo temblar. No podía quedarse quieto. Todo en su interior hervía. Las emociones cambiaban una tras otra: rabia, dolor, asco. Su mirada cayó sobre el vaso de whisky que había dejado en la mesilla. Lo tomó y bebió el contenido de un solo trago. Pero el alcohol no alivió el ardor. Solo intensificó el dolor. Su teléfono vibró en su mano. Nuevo mensaje. De Michelle. «Cariño, lamento que sea tan tarde. Me quedé después del entrenamiento. ¿Cómo estuvo tu noche?» Rick miró la pantalla y apretó los dientes. Sus dedos temblaron involuntariamente. Respiró hondo y luego exhaló lentamente. Vertió otra copa de whisky y miró la foto de su esposa colgada en la pared. Sus ojos lo miraban directamente, como si se burlaran de él. Su primer viaje a las islas fue un paraíso donde el sol se derretía en el agua azul y el viento cálido olía a sal y especias. Vivían en un bungalow en la playa, despertándose con los gritos de las gaviotas y el susurro de las olas. Rick recordaba cómo Michelle reía, su risa cristalina y vibrante mezclándose con el sonido del oleaje mientras corría despreocupadamente descalza sobre la arena ardiente. Su ligero vestido ondeaba al viento, el dobladillo se pegaba a sus piernas desnudas, y su piel, cubierta por un bronceado dorado, resplandecía bajo los rayos del sol poniente. Se giró hacia él por encima del hombro. Sus ojos brillaban de alegría, y en ese instante pareció que todo el mundo se centraba solo en ella,
en su sonrisa, en sus movimientos, en cada uno de sus suaves suspiros. Recordaba cómo su cabello olía a coco y sol, cómo sus suaves mechones le hacían cosquillas en el rostro cuando ella se inclinaba hacia él para robarle un beso. Entonces, entre días serenos llenos de sol, mar y amor, pensaban que la felicidad era una eternidad extendiéndose entre momentos tejidos de besos y confesiones susurradas. Por la noche, su cuerpo se apretaba contra el suyo, caliente, suave, dócil. Sus respiraciones se fundían en un solo ritmo y sus corazones latían al unísono. Sus dedos se deslizaban sobre su piel lentamente, apenas rozándola, despertando cada célula de su cuerpo, haciéndole desearla más que el aire, más que la luz, más que la vida misma. La brisa tropical traía consigo el aroma penetrante de la sal, el jazmín y algo sutilmente dulce, mezclándose con el calor de sus cuerpos encendidos. Cuando ella susurraba su nombre, su voz sonaba como un hechizo, penetrando hasta lo más profundo de su corazón, dejando una marca que, en aquel entonces, pensaba que nunca desaparecería. En aquellas noches, mientras la luz de la luna se deslizaba sobre sus hombros desnudos y él sentía sus labios recorrer su piel, Rick creía que siempre sería así. No podía imaginar que algún día esos labios pertenecerían a otro, que esas manos, que lo abrazaban con tanta pasión, buscarían calor en otros brazos, que aquel susurro, antes solo para él, empezaría a sonar en el oído de otro hombre. Pero lo más doloroso fue lo fácil que lo hizo. 24 años atrás, Rick recordaba el día en que vio a su hijo por primera vez. Daniel nació tarde en la noche, cuando una tormenta rugía fuera de la ventana y la habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la suave luz de las lámparas. Cuando el doctor le entregó a aquel pequeño envuelto en una manta cálida, el corazón de Rick se estremeció de emoción. Daniel era tan pequeño, pero en él ya se sentía la fuerza. Sus diminutos puños estaban apretados con firmeza y sus pulmones, que acababan de tomar su primer aliento, se anunciaron con un llanto fuerte. Desde entonces, Rick siguió cada uno de sus movimientos. Recordaba la primera vez que Daniel extendió sus manos hacia él, cómo dio sus primeros pasos vacilantes, tropezando, pero levantándose con determinación. Le enseñó a andar en bicicleta, sosteniéndolo del asiento mientras el niño, con los labios apretados por la tensión, luchaba por mantener el equilibrio. Recordaba el orgullo que sintió cuando finalmente Daniel avanzó con confianza, riendo de alegría. Con los años, el carácter de Daniel se fortaleció. Era un niño independiente y decidido, que siempre quería hacer las cosas a su manera. Discutía, defendía su punto de vista, pero al mismo tiempo, en sus ojos siempre ardía la misma luz que Rick veía reflejada en sí mismo. Hablaban del futuro, de sueños, de metas, y cada vez Rick sentía orgullo por su hijo. 22 años atrás, 2 años después del nacimiento de Daniel, un nuevo milagro llegó a sus vidas. Chloe, un pequeño y frágil ángel que capturó el corazón de Rick desde el primer instante. Recordaba la primera vez que la sostuvo en sus brazos. Era diminuta, cálida, y olía a algo sutilmente dulce y familiar. Sus deditos diminutos, tan suaves y ligeros, se cerraron alrededor de su pulgar, y en ese momento supo que esa niña se convertiría en su debilidad. Michelle los miraba con una sonrisa, pero Chloe siempre estuvo más cerca de él que de su madre. Desde pequeña, buscaba su mirada, se extendía hacia él, se dormía acurrucada en su hombro. Recordaba cómo le leía cuentos antes de dormir, cómo le encantaba que la cargara en brazos, balanceándola en el aire y provocando su risa infantil y cristalina. Cómo le agarraba la cara con sus pequeñas manos y se pegaba a su mejilla susurrando: «Papá». Esos momentos eran invaluables. Rick cerró los ojos e imaginó a Michelle tal como era en sus primeros años juntos. Había dejado su galería por su familia. En ese momento parecía una elección noble. Recordaba cómo admiraba su energía, su pasión por el arte, cómo podía hablar durante horas sobre los artistas que la inspiraban. Más tarde, aparecieron otros intereses en su vida: la caridad, las reuniones interminables con amigas. Aprendió a ser la esposa perfecta, la madre perfecta, la anfitriona perfecta. Rick recordó cuántas veces captó en sus ojos ese matiz extraño y sutil, ya fuera cansancio o aburrimiento. No le dio importancia entonces. Era hermosa, esbelta, impecablemente arreglada, desde su manicura hasta su vestido cuidadosamente elegido. Sabía cómo encantar a la gente, cómo ser el centro de atención,
cómo sonreír de tal manera que los hombres olvidaban a sus esposas. Y él siempre pensó que la conocía mejor que nadie. Ahora entendía que estaba equivocado. Un año atrás, una cálida noche llena de risas, vino y ligereza. Se sentaban en una gran mesa en la terraza de la casa de un amigo, donde la suave luz de los faroles envolvía a todos en un resplandor dorado y acogedor. El aroma de la carne asada, las especias y el vino tinto caro flotaba en el aire. La conversación fluía tranquila, como un río sereno donde se entrelazaban voces, bromas y recuerdos. Rick recordaba cómo se sintió en ese momento, relajado, satisfecho. Su mano, casi de forma instintiva, encontró la de Michelle bajo la mesa. Sus dedos apretaron ligeramente su palma. Ella le sonrió. Sus ojos brillaban en la penumbra y él creyó que esa sonrisa era solo para él. Pero ahora sabía cuán profundamente se había equivocado. Parece que pasas más tiempo con tu raqueta que con tu marido. ¿Qué es esto? ¿Tu nuevo amor? Catherine lo dijo con su característica sonrisa, ligera, como si fuera una broma casual, girando perezosamente su copa de vino en la mano. En su mirada brilló un destello de audacia, inquisitivo, demasiado atento. Pero entonces Rick no le dio importancia. Todos rieron, se alzaron brindis, y las bromas volvieron a llenar el aire. Michelle arqueó una ceja levemente, miró a Catherine con una leve sonrisa y luego tomó un sorbo de su vino. Sus movimientos eran elegantes, precisos, como si estuviera actuando en un escenario ante un público atento. «No puedo vivir sin él ahora», respondió inclinándose hacia adelante. Su voz sonó un poco más baja de lo habitual, suave, con un matiz de desafío juguetón. Entonces Rick solo sonrió. Ahora sabía la verdad. Y no iba a quedarse de brazos cruzados. Necesitaba a alguien que supiera cómo se desmoronan los matrimonios y los destinos. Alguien que no solo simpatizara, sino que ayudara a convertir la destrucción en arte. Sin duda, ese hombre era Andrew Holmes. Amigo, abogado. El que ha visto más estafas sucias que nadie en esta ciudad. Una vez estudiaron juntos en Princeton. Andrew era el tipo que siempre sabía cómo salir de cualquier situación. Inteligente, cínico y despiadado en los negocios. Rápidamente se hizo un nombre en el mundo legal, especializándose en procedimientos de divorcio. A pesar de su edad, no planeaba formar una familia. Estaba satisfecho con las relaciones abiertas. Es mejor tener un perro. Al menos él nunca te traicionará. Le gustaba repetir con una sonrisa irónica. Esa visión de la vida no se formó en él sin razón. En su juventud, Andrew tuvo que ser testigo involuntario de cómo sus padres se destruían mutuamente, arrastrándolo en su caótico proceso de divorcio. Recordaba las discusiones a puerta cerrada, los silencios tensos que precedían a nuevos estallidos de ira y las miradas frías que intercambiaban cuando se veían obligados a estar cerca. Vio cómo un amor cálido y sincero se convertía en odio, cómo las personas que juraban ser el apoyo del otro se volvían enemigos. Vio cómo los recuerdos compartidos, los momentos felices que parecían indestructibles, se borraban en las líneas secas de documentos legales, donde los sentimientos eran reemplazados por cláusulas en contratos y exigencias de división de bienes. Esa experiencia dejó una marca profunda en su alma. Aprendió una lección importante. Nunca permitirse estar en esa situación. Para él, el matrimonio, los compromisos y las promesas hechas en un arrebato de pasión no eran una expresión de amor, sino una prisión voluntaria que, con el tiempo, encadenaba y mataba los sentimientos. Pero a pesar de su perspectiva, nunca trató de imponérsela a Rick. Andrew entendía que cada persona tenía su propio camino, y si el matrimonio era importante para su amigo, él respetaba esa elección. Veía cuánto amaba Rick a su familia, cuánto valoraba a su esposa e hijos, y nunca intentó destruir su ilusión de felicidad, aunque él mismo no creyera en ella. Andrew siempre trató a la familia de Rick con respeto genuino, pero jamás daba consejos a menos que se los pidieran. Rick tomó su teléfono y recordó su última reunión. Fue una cena de negocios, una de esas veladas en las que las conversaciones laborales fluían sin esfuerzo hacia charlas informales. Estaban sentados en la penumbra de un restaurante acogedor, donde la tenue luz de las lámparas se reflejaba en los espejos, creando una atmósfera íntima. El aire estaba impregnado del aroma de carne asada, alcohol caro y un ligero toque de humo de cigarro proveniente de las mesas vecinas. Frente a ellos había platos con filetes perfectamente cocinados y vasos macizos donde el brillo ámbar del bourbon añejo danzaba con la luz. Rick
Sirviendo las copas, sonrió con atención a su amigo. Entonces, Andrew, ¿cómo va tu nueva señorita No me llames por la mañana? Andrew arqueó una ceja con una sonrisa. Luego se inclinó un poco más cerca, apoyando el codo sobre la mesa y bajando la voz, como si estuviera revelando un gran secreto. Oh, amigo, lo mejor de todo es que se llama Brooke. Trabaja como abogada, y digamos que conoce más posiciones que todos mis códigos procesales juntos. Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. Luego se inclinó aún más y añadió con un destello conspirador en los ojos. Si los jueces fueran tan flexibles interpretando las leyes, hace mucho que viviría en la Casa Blanca. Rick rió, negando con la cabeza, y luego, tras dar un sorbo a su bourbon, se inclinó ligeramente hacia adelante, observando a su amigo con un destello de ironía. Sabes que algún día una de ellas te atrapará, ¿verdad? Andrew resopló, tomó un trago de su copa y sonrió. Para eso tendría que dejar de ser un tiburón. Y yo, amigo mío, nací para nadar en alta mar. Rick solo sonrió. Ambos sabían que Andrew nunca cambiaría su estilo de vida. Un soltero cínico, para quien el compromiso no era más que una ilusión. Después de 5 minutos de recuerdos, Rick marcó el número. Rick. La voz de Andrew sonó ronca y soñolienta. ¿Sabes qué hora es? Necesito verte mañana. Es urgente. Andrew, el abogado, lo entendió al instante. Hubo un breve silencio en la línea. Mierda. Está bien. Ven a la oficina a las 9 de la mañana. Rick colgó el teléfono, terminó su whisky y dejó el vaso sobre la mesa. Ya no era una víctima. Era un cazador. Andrew Holmes sabía que si Rick llamaba en plena madrugada, el asunto era realmente serio. Llevaban muchos años siendo amigos, y lo conocía hasta el más mínimo detalle. Rick nunca era una persona impulsiva, no hacía escenas ni perdía la compostura. Actuaba, analizaba, sopesaba los pros y los contras, tomaba decisiones con frialdad, precisión y sin palabras innecesarias. Y si estaba llamando a su número a la 1 de la mañana, significaba que había llegado el momento. Andrew recordó su primer encuentro. El campus de Princeton, una fresca tarde de otoño, el leve olor a hojas húmedas y 2 botellas de whisky barato que compartieron sentados en las escaleras de piedra de uno de los edificios. Entonces eran jóvenes y arrogantes, y la noche pasó entre intensos debates sobre cuál de los dos llegaría más lejos en la vida. Rick siempre había buscado la excelencia. En el trabajo, en la familia, en la vida. Construía su destino como un impecable proyecto arquitectónico, donde cada elemento estaba cuidadosamente calculado y colocado en su lugar. No dejaba margen para errores y no se permitía perder. Para él, la derrota era algo inaceptable, imposible. La cocina de la casa de los Bennett estaba bañada por la suave luz de la mañana, pero para Rick era la mañana más oscura de su vida. No había dormido en toda la noche. Las horas pasaron con una lentitud insoportable, y sus pensamientos no le daban tregua. Frente a él había una taza de café, pero ni siquiera intentó tocarla. El líquido hacía tiempo que se había enfriado, igual que todas sus ilusiones. Sus ojos ardían por la falta de sueño, pero el dolor dentro de él era más fuerte que el cansancio físico. Pasos en la escalera. Un ligero aroma a gel de ducha con notas cítricas. Uf, ayer estaba agotada. Michelle se estiró mientras se acercaba a la cafetera, con una sonrisa despreocupada en el rostro. Hoy tengo otro entrenamiento, pero estoy pensando en saltármelo. Rió como si nada hubiera pasado. Rick levantó la vista lentamente de su taza. Quería decir algo, pero no pudo. Las palabras se atoraron en su garganta. ¿De verdad? Respondió secamente. Michelle se encogió de hombros, sacó una cápsula de café, la insertó y presionó el botón. Bueno, aunque no. Tyler dijo que hoy practicaremos los saques. Le guiñó un ojo. Dice que tengo una técnica excelente. La taza en la mano de Rick tembló levemente. Apretó los dedos alrededor del asa de cerámica. Todo en su interior hervía. Escuchó su voz de nuevo en el video, llena de pasión y anticipación. ¿Técnica? Sí, vi tu técnica, Michelle, y cómo te entrena, y no solo en la cancha. Pensó, pero no dijo nada en voz alta. Se levantó bruscamente. La silla chirrió contra el suelo, pero Michelle ni siquiera volteó. Estaba completamente absorta en preparar su café. Una joven mujer adulta y segura de sí misma, estudiante de marketing, estaba siempre al tanto de todos los eventos, tendencias y noticias. Chloe vivía en un mundo de likes, algoritmos y análisis,
pero en sus ojos aún se vislumbraban destellos de aquella niña que alguna vez buscó protección en sus padres. Siempre los miraba con admiración. Consideraba que su padre y Michelle eran la pareja ideal, un ejemplo de una familia fuerte y confiable. Si tan solo supiera la verdad. Chloe miró a su padre. ¿Todo bien? No tienes buen aspecto, preguntó con un leve dejo de preocupación. Rick tomó un sorbo de su café frío. El amargor golpeó su lengua, pero no pudo saborearlo. Su mirada se deslizó lentamente de su hija hacia Michelle, quien ahora estaba de pie junto a la estufa, preparándose una tostada. Estaba completamente tranquila, como si nada hubiera pasado. Solo estoy cansado. Se me ha acumulado el trabajo, respondió al fin, intentando que su voz sonara suave. No quería que Chloe sintiera ni el más mínimo indicio de tensión. Un nuevo proyecto, muchos detalles. Chloe asintió, aceptando la respuesta sin más preguntas, y volvió su atención al teléfono. Rick la observó con la amarga certeza de lo rápido que había crecido. Aún tenía frescos en su memoria aquellos momentos en los que ella corría por la casa, aferrada a su mano, exigiendo que le contara un cuento antes de dormir. Y ahora, una mujer adulta e independiente estaba sentada frente a él, y no sabía cuánto tiempo más podría ocultarle la verdad a ella y a su hermano. Michelle se giró, tomó un sorbo de su café y miró a Rick. Claramente percibía algo, pero quizás lo atribuía al cansancio. ¿Vas a trabajar hoy?, preguntó con naturalidad. Rick mantuvo su mirada en ella. Miles de preguntas le daban vueltas en la cabeza. Podría decir algo ahora, descargar sobre ella toda la rabia que lo quemaba por dentro. Pero no, aún no. Sí, iré, pero antes pasaré por casa de Andrew, respondió, esforzándose por mantener un tono neutral. Tenemos que discutir un asunto y luego iré a la oficina. Michelle asintió y se dio la vuelta, mientras Chloe volvía a su teléfono. Rick subió las escaleras hasta su oficina. Se sentía agotado, pero tenía un día importante por delante. Necesitaba recomponerse, replantear la situación y construir una estrategia. La reunión con Andrew debía ser el primer paso, pero en su interior no había ni un ápice de calma. Era como si una tormenta rugiera dentro de él. Abrió la puerta, caminó hasta el escritorio y encendió la laptop. Sus manos se deslizaron automáticamente por el teclado, pero sus pensamientos no estaban en el trabajo. No podía sacarse de la cabeza las imágenes que había visto la noche anterior. ¿Cómo pudo ser tan ciego? Respiró hondo y se pasó una mano por la cara, tratando de recuperar la compostura. El sonido suave de unos pasos detrás de él hizo que Rick se sobresaltara, como si el fantasma de alguien se arrastrara a sus espaldas. Su corazón se encogió y se giró bruscamente. Chloe estaba en la puerta. Apretaba su teléfono entre las manos como si fuera un ancla que la mantenía en la realidad. Su rostro estaba pálido y en sus ojos brillaban lágrimas, reflejando ansiedad, miedo y algo más. Determinación. Papá. Su voz temblaba como un hilo fino a punto de romperse. Te envié el video. Rick se quedó paralizado. Sintió un dolor punzante en el pecho, como un golpe directo al estómago. No podía moverse, ni siquiera asimilar de inmediato el significado de sus palabras. Simplemente miró a su hija, notando cómo sus dedos nerviosos jugueteaban con el borde de la manga larga de su sudadera, como si intentara ocultar el temblor que la delataba. Solo quería que lo supieras. Continuó, tragando el nudo en su garganta, su voz quebrándose. Apareció en mi feed de YouTube. No podía creerlo, pero tampoco podía dejar de decírtelo. Sus ojos volvieron a la pantalla de su teléfono, como si allí estuviera la respuesta a toda su angustia. Respiró hondo, como reuniendo fuerzas. Te lo envié de forma anónima, admitió, mirándolo directamente a los ojos. Pero ahora lo entiendo. Debes saber que estoy al tanto. Dio un paso vacilante hacia adelante. En sus ojos había dolor, pero también una firmeza que Rick no esperaba ver en ella tan pronto. Papá, estoy aquí, y quiero apoyarte. Su voz temblaba, pero continuó, apretando los labios. Lo que hace mamá... Las palabras quedaron flotando en el aire, pero el mensaje era claro. No te lo mereces. Nadie se merece esto. Las últimas palabras sonaron especialmente claras, con una fuerza interna que atravesó a Rick hasta el alma. Frente a él, no solo estaba su hija, sino una adulta preocupada por él, tratando de ser su apoyo, y eso lo hizo aún más doloroso. Chloe bajó la mirada, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Rick caminó lentamente hacia ella y, sin decir nada,
la envolvió en un abrazo firme. Sintió su cuerpo estremecerse con sollozos contenidos. Quiso decir algo, pero comprendió que, en ese momento, cualquier palabra sería inútil. «¿Está bien?», susurró. «Me alegra que me lo hayas dicho. Pero hasta que no resuelva esto, los dos tendremos que fingir que nada ha pasado». Chloe asintió en silencio, sabiendo que su padre no se quedaría de brazos cruzados. Sus dedos se aferraron con fuerza a la tela de su camisa y se abrazaron una vez más. Por un momento, Rick sintió que ella volvía a ser aquella niña que buscaba su protección. «No debería ser así», sollozó Chloe. «Siempre pensé que teníamos una familia perfecta». Rick cerró los ojos. Sabía que este golpe no era menos doloroso para ella que para él. «Yo también lo creía, Chloe», respondió con voz queda. «Pero te prometo que superaremos esto». Ella se separó un poco, se secó las lágrimas y asintió. Rick suspiró soltándola y miró su reloj de nuevo. Quedaba poco tiempo. Tenía que ir con Andrew. Lanzó una última mirada a Chloe. «Tengo que irme», dijo, tomando las llaves de la mesa. «Pero hablaremos más tarde». «Está bien», respondió ella en voz baja, limpiándose las lágrimas. Rick la observó un instante más, queriendo grabar en su memoria ese momento. Luego se dio la vuelta, recogió sus documentos y se dirigió a la salida. Chloe se quedó en la oficina, inmóvil, como si de repente el espacio a su alrededor hubiera perdido sus contornos. Se hundió lentamente en el enorme sillón de cuero de su padre. Le quedaba un poco grande, pero era sorprendentemente cómodo, con reposabrazos suaves que olían a madera y libros antiguos. Sus dedos temblaban mientras recorría la superficie oscura del escritorio, como si buscara algún tipo de apoyo en su fría solidez. Sus pensamientos oscilaban entre el pasado y el presente. Recuerdos de la infancia se entremezclaban con la impactante realidad de ese día. El teléfono en sus manos vibró de repente, sacándola de sus pensamientos. Parpadeó y miró la pantalla. Notificación de la tía Catherine. «¿Cómo está mi niña? Tengo un espacio libre en mi agenda. Iré pronto. Por favor, prepara la habitación de invitados». Chloe suspiró hondo y cerró los ojos por un instante. Catherine, su tía, la hermana menor de su madre, no era solo una pariente, sino alguien que siempre estuvo cerca, la que los conocía y entendía mejor que muchos. Cuando sus padres estaban ocupados con el trabajo, era Catherine quien pasaba más tiempo con ella y con Daniel. Las noches con chocolate caliente y largas conversaciones, las salidas al parque, su risa sincera y contagiosa, todo se sentía tan cálido y familiar. A diferencia de su madre, ella siempre decía la verdad a la cara, sin importar cuál fuera. Cuando era niña, su tía a menudo la salvaba de los problemas. Le enseñó a cambiar las notas en un diario electrónico, encubría sus pequeñas travesuras y siempre le dejaba claro que estaba de su lado. Chloe recordaba cómo, a los 10 años, Catherine organizó un día de espía para ella, proporcionándole un dispositivo de escucha que en realidad era una vieja grabadora rota y enseñándole a falsificar la letra de su madre para notas escolares. O cómo, a los 15, la ayudó a fabricar un permiso falso para quedarse a dormir en casa de una amiga cuando en realidad Chloe iba a un concierto. Ahora Catherine aparecería en la casa en el momento más difícil, y Chloe no sabía si eso era bueno o malo. El agua gorgoteaba suavemente en la cocina, fluyendo en finos hilos hacia el fregadero, llenando el silencio con un sonido medido, casi reconfortante. El aire estaba impregnado del aroma del café recién hecho, con un sutil toque de vainilla de su loción matutina y el ligero, limpio olor de los vasos de cristal que acababa de lavar. Michelle colocaba cuidadosamente los platos en su lugar, moviéndose lentamente, con la refinada suavidad de movimientos habituales. Disfrutaba de ese momento de paz matutina, pero los pensamientos, como sombras desobedientes, no querían someterse. Se escapaban de sus planes previstos, regresando a lugares a los que no debía ir, donde el corazón empezaba a latir más rápido. Allí, donde un fuego extinguido hacía mucho tiempo volvía a encenderse en su interior. A él, Tyler. Solo el nombre le provocaba un torbellino de emociones. No debería estar pensando en él. No ahora. No aquí, en la comodidad de su cocina, en una casa donde todo emanaba estabilidad familiar. Pero sus pensamientos seguían volviendo a esa mirada que la traspasaba, a la voz que sonaba tan baja y suave, a la sensación que casi había olvidado, pero que ahora palpitaba nuevamente en su pecho, recordándole su existencia. Joven, enérgico, con una leve sonrisa que podía enloquecer, se movía con la confianza de un hombre que sabía lo que gustaba a las mujeres.
El entrenamiento de ayer pasó ante sus ojos en todos sus detalles. Su mano en su cintura, su voz ligeramente amortiguada, pero tan segura. ¿Necesita un poco de entrenamiento extra, señora Bennett? Su espalda entonces se cubrió de escalofríos. Él se quedó en el vestuario más tiempo de lo habitual, su mirada penetrante atravesando su piel, y ella le respondió con una sonrisa. Era estúpido, arriesgado, pero tan condenadamente emocionante. Extrañaba esa sensación. Rick, leal, dedicado, confiable. El apoyo de su familia, la persona en la que siempre podía confiar, que nunca le dio razones para dudar de su amor y devoción. Su matrimonio era fuerte, basado en el respeto mutuo, la confianza, años de alegrías y pruebas compartidas. Él cuidaba de ella, de los niños y de la casa. Era un buen esposo. Pero, ¿cuándo fue la última vez que su mirada se posó en ella, no solo con el calor habitual, sino con ese mismo interés ardiente y hambriento que una vez hizo que su corazón se saltara un latido? ¿Cuándo fue la última vez que sus dedos recorrieron su piel, no mecánicamente, sino con avidez, con un deseo ardiente de tocar, sentir, poseer? Michelle pasó su mano por la muñeca, como si recordara cómo él solía apretarle la mano, tirar de ella hacia él, rozar con los labios la fina piel en la base de su palma, provocándole escalofríos en el cuerpo. ¿Cuándo desapareció todo eso? Gradualmente, de manera imperceptible, como una tarde de verano desvaneciéndose, reemplazada por una fría e inevitable noche. Hace un año, él se sumergió de lleno en otro proyecto. Sus días comenzaron a parecerse unos a otros. Desayunos, gimnasio, reuniones con amigas, eventos benéficos. Pero dentro de ella crecía un sentimiento de vacío. Los niños crecieron. Cada uno tenía su propia vida. Ella se quedó sola, atrapada en una jaula dorada de comodidad que ya no le traía alegría. Pero Tyler le permitió recordar que estaba viva, que su cuerpo aún era capaz de estremecerse con la anticipación. Michelle deslizó la mano por su cuello, sintiendo nuevamente la cálida ola de adrenalina elevarse en su interior. Necesitaba recomponerse. Ducha, un maquillaje ligero, luego al salón para retocar un poco el corte de cabello y refrescar el color. Tal vez comprar algo especial en una boutique de lencería. ¿Por qué no? Se merecía un poco de diversión. Tomó su bolsa de entrenamiento y miró su reflejo en el espejo. Por un segundo, le pareció que algo nuevo, peligroso, brillaba en sus ojos. Sonrió y se dirigió a la ducha. Le esperaba un día ajetreado. Y Tyler. Rick conducía por la mañana de Los Ángeles, sujetando el volante un poco más fuerte de lo habitual. El tráfico era denso, pero ni siquiera lo notaba. Sus pensamientos estaban en otra parte. Ya había llamado a varias personas, aquellas que sabían trabajar rápido, con precisión y sin hacer preguntas innecesarias. Con voces que se fundían en una sola, escuchaban sus peticiones, hacían breves preguntas aclaratorias y mencionaban cifras. Precios por información, por vigilancia, por acceso a datos confidenciales. Todos sabían que si Rick Bennett pedía algo, estaba dispuesto a pagar. No negociaba. Conseguía lo que quería. La primera llamada fue a un detective privado, un especialista que podía infiltrarse silenciosamente en informes financieros, rastrear llamadas y mensajes. La segunda, a un viejo conocido en el sector bancario. Era necesario averiguar qué otras cuentas tenía Michelle, a dónde iba el dinero y quién más estaba involucrado en sus gastos. La tercera, a un experto en ciberseguridad que pudiera acceder a su correspondencia oculta. Iba cerrando la red, apretándola lenta pero seguramente. Las conversaciones transcurrieron sin problemas, los acuerdos se concretaron a velocidad de vértigo, y antes de que se diera cuenta de que el tiempo había pasado, su coche ya estaba detenido frente a un alto rascacielos de cristal, la sede de su empresa. Rick apagó el motor y se detuvo por un segundo, mirando el reflejo del edificio en el parabrisas. Recordó cómo había comenzado todo. Hace 20 años no tenía nada, solo conocimiento, ambición y noches interminables trabajando en planos en un pequeño apartamento alquilado. Poco a poco, los proyectos se hicieron más grandes, la oficina creció y los empleados se multiplicaron. Ahora tenía una poderosa firma de arquitectura que trabajaba con clientes de élite, proyectos innovadores, contratos de decenas de millones. Lo había creado todo él solo. Nadie tenía derecho a destruirlo. El día laboral pasó rápido, dejando tras de sí una sensación de energía consumida, fatiga mezclada con satisfacción y una leve tensión en las sienes. Varias reuniones con altos directivos, donde cada uno intentaba demostrar su indispensabilidad.
Negociaciones con desarrolladores, duras, agotadoras, pero inevitables. Todos querían llevarse una mayor tajada, pero Rick no permitía que nadie le impusiera condiciones. Este proyecto era más que una simple construcción. El complejo de rascacielos de lujo en la costa de Santa Mónica debía convertirse en su obra maestra, el culmen de años de experiencia, la quinta esencia de su talento, un símbolo que dejaría huella en el mundo. Pero sus pensamientos seguían volviendo a otra cosa, a lo que había visto la noche anterior, a lo que ahora parecía envenenar cada uno de sus pasos. Miró la pantalla de su teléfono. Nuevo mensaje. Michelle, voy a casa. ¿Llegarás pronto? Rick miró la pantalla durante mucho tiempo. Parecía una pregunta común de esposa, cariñosa, cotidiana, pero ahora la veía de otra manera. Todo lo que antes parecía ordinario, ahora estaba impregnado de mentiras. Deslizó el dedo por el teléfono en sus manos y luego abrió el último mensaje de Andrew. Andrew, todo va según lo planeado. Pronto tendremos datos sobre sus llamadas y reuniones. Rick tomó una respiración profunda. Era un juego de tiempo. No podía permitir que sus emociones lo dominaran. Escribió una breve respuesta a su esposa. Poco después, entró en un suburbio tranquilo, donde calles anchas iluminadas por farolas se extendían entre céspedes bien cuidados y setos impecablemente recortados. Había aquí una atmósfera calmada, casi congelada, como si el tiempo transcurriera más lento que en el ruidoso y palpitante centro de la ciudad del que acababa de regresar. El coche redujo la velocidad suavemente y se detuvo en silencio frente a las puertas de la mansión. Miró su reloj, 15 minutos antes de lo previsto. No es que importara, nadie lo esperaba con ansias. Nadie se apresuraba a recibirlo en el umbral iluminado por las cálidas luces de las farolas. La casa se alzaba imponente ante él, bajo el cielo oscurecido, aún igual de majestuosa y bien cuidada, con líneas de fachada impecables y ventanas brillando desde el interior. Pero ahora le resultaba ajena, como si solo fuera una imagen bonita, una ilusión creada para los ojos de alguien y no un verdadero hogar al que deseara regresar. Rick pasó una mano por su rostro y tomó una respiración profunda, pero la sensación de pesadez en su pecho no desapareció. Observó la puerta familiar, la luz suave en las ventanas, los arbustos meticulosamente podados en la entrada, y se sintió como un invitado. Un extraño, alguien fuera de lugar. Salió del coche, respiró lentamente el aire fresco de la noche y caminó hacia la puerta principal. Se detuvo un segundo antes de girar la manija, como si reuniera fuerzas. Desde la cocina llegaba el sonido de risas, resonantes, ligeras, como si en aquella casa no existieran secretos, traiciones ni mentiras. Cuando entró en la sala de estar, se desplegó ante él una escena que, en otro estado de ánimo, incluso podría haberle parecido agradable. La luz suave llenaba la habitación, reflejándose en las superficies de cristal y aportando una calidez acogedora a la velada. Chloe estaba sentada en un taburete alto, inclinada sobre su teléfono, sus dedos deslizándose con destreza por la pantalla y sus labios temblando levemente en una sonrisa sutil, tal vez porque leía algo divertido o simplemente intentaba distraerse. Catherine estaba de pie cerca, con esa gracia natural que la caracterizaba. En una mano sostenía una copa de vino blanco, que temblaba ligeramente bajo la luz de las lámparas, y con la otra se acomodaba despreocupadamente un mechón de su cabello perfectamente peinado. Sus ojos brillaban con picardía, y una sonrisa maliciosa, familiar para Rick, jugaba en la comisura de sus labios. Se reía de algo, disfrutando visiblemente del momento, lanzando miradas cortas y divertidas a su sobrina. Tan pronto como Catherine lo vio, su rostro se iluminó instantáneamente con fingida sorpresa, y su voz sonó juguetona, con ese mismo matiz de sarcasmo que Rick había escuchado durante tantos años. «Vaya», exclamó, alzando levemente las cejas. «Y aquí está nuestro workaholic en persona». Tomó un sorbo de vino con aire despreocupado, entrecerrando los ojos como si evaluara su apariencia. «Pareces alguien que no ha dormido en varias noches», continuó, pasando perezosamente un dedo por el borde de su copa. «Espera, ¿o es una nueva moda llevar ojeras? ¿Cuántos años dijiste que tenías?» Su sonrisa se curvó en una burla evidente, y su tono arrastraba esa mezcla familiar de ironía mordaz y curiosidad oculta. Rick pasó una mano cansada por su rostro, sintiendo el agotamiento asentarse sobre sus hombros como un peso insoportable. Soltó una risa seca,
intentando, aunque fuera por un momento, seguirle el juego a aquella pequeña representación doméstica que Catherine montaba en cada oportunidad. No me veo peor que una mujer que pasa sus noches en compañía de una docena de gatos negros y está convencida de que son las únicas criaturas dignas de su compañía, murmuró, inclinando la cabeza con fingido pensamiento. Chloe, sin levantar la vista de su teléfono, soltó una carcajada. Sus hombros temblaron ligeramente y las comisuras de sus labios se torcieron en una sonrisa traicionera. Catherine, por supuesto, no perdió la oportunidad de hacer una escena. Alzó las cejas y fingió estar profundamente ofendida, llevándose dramáticamente una mano al pecho como si las palabras de Rick le hubieran causado una herida mortal. Primero que nada, no son 10, sino 2, replicó, poniendo los ojos en blanco como si apenas pudiera tolerar la conversación. El vino en su copa se inclinó ligeramente, pero con un movimiento elegante lo enderezó y tomó un sorbo con la gracia de quien sabe que su reputación depende de la impecable ejecución de cada gesto. Y segundo, yo no peleo con mis vecinos, los educo. Puso los labios en una mueca pensativa y luego se apoyó perezosamente en la encimera, mirando a Rick con una media sonrisa descarada. Si alguien se estaciona en mi lugar, continuó, arrastrando las palabras con deliberación. Considero mi deber sagrado pintarles el parabrisas con pequeños recordatorios de etiqueta. Su voz sonaba inocente, pero sus ojos brillaban con picardía. ¿Y qué tipo de recordatorios?, preguntó Rick con desinterés, cruzándose de brazos. Bueno, por ejemplo, eres una persona maravillosa, pero estacionas como un idiota. O mi favorito personal. Tomó otro sorbo de vino y sonrió con aire soñador. La próxima vez, deja el coche en tu sala de estar, ya que te gusta tanto ocupar el espacio de los demás. Chloe no pudo contenerse más y estalló en una risa vibrante y sincera, de esas que no pueden fingirse. Sus hombros temblaban de diversión, y sus dedos apretaban frenéticamente el teléfono con el que intentaba cubrir su rostro para controlarse. Sabía que su risa la delataba, pero era imposible detenerse. Rick sacudió la cabeza y cerró los ojos por un segundo, como si se concediera un instante para recuperar el aliento. En su pecho se agitó un sentimiento familiar y contradictorio, un ligero cansancio ante las incesantes pullas de Catherine, pero, al mismo tiempo, una oculta gratitud por la ligereza con la que ella llenaba cualquier espacio. Esa ligereza, audaz y vibrante, era su sello distintivo, su marca, lo que la hacía especial. Sí, esta mujer no había cambiado en absoluto. Seguía siendo tan afilada como siempre, con una lengua mordaz e impecablemente afilada por años de comentarios sarcásticos. Su ironía rozaba el arte, una delgada línea entre la burla y la verdad en la que se balanceaba con inquietante facilidad. La antítesis absoluta de su hermana. Donde Michelle era suave, contenida y sensible, Catherine era un torbellino, directa, intrépida, como si constantemente pusiera a prueba los límites del mundo. Y por mucho que Rick se cansara de sus bromas, no podía evitar reconocer que había algo en su caos encantador que la hacía inolvidable. ¿Cuánto tiempo te quedarás?, preguntó Rick, apoyándose contra la pared. Catherine tomó un sorbo de vino y se encogió de hombros. No me eches todavía. Necesito un pequeño cambio de aires, y tu refrigerador es mucho más interesante que el mío. Por cierto, ¿tienes algo comestible además de leche de almendras y comida para perder peso? Si esperas encontrar algo más que chips de kale, me temo que te decepcionarás, respondió con una sonrisa. Catherine puso los ojos en blanco y se volvió hacia Chloe. ¿Ahora entiendes por qué vine? Para salvar a mis sobrinos de la tortura culinaria de su padre. Sí, rió Chloe, pero tú también comes esas mismas barras de proteína. Eso es diferente, rió Catherine. En mi caso, es una elección consciente, no porque alguien haya vaciado el refrigerador de comida normal. Rick negó con la cabeza, justo cuando tenía que aparecer. Después de 20 minutos de ligero pero afilado intercambio de palabras entre él y Catherine, Michelle entró en la casa. Llevaba varias bolsas de papel del restaurante y una sonrisa radiante en el rostro. Pero Rick notó de inmediato un leve atisbo de irritación en su mirada. Era un cambio casi imperceptible en la expresión de sus ojos, pero la conocía lo suficiente como para reconocerlo. Obviamente, la presencia de Catherine era una sorpresa para ella, y no precisamente agradable. «Perdón por la tardanza», exclamó, cerrando la puerta con un golpe y quitándose rápidamente el abrigo.
Había un leve cansancio en su voz, pero también un entusiasmo palpable. Cruzó el umbral apresuradamente, equilibrando con destreza la bolsa de comida en una mano, y caminó con confianza hacia la cocina. El cálido aroma de especias y platos recién preparados llenó el aire. El restaurante tardó en entregar el pedido. Tuvimos que esperar. Continuó, lanzando una mirada rápida por encima del hombro, como si pidiera disculpas nuevamente. Pero ahora cenaremos de nuestro lugar favorito. Su voz sonaba serena, pero Rick percibía la tensión cuidadosamente oculta en ella. Colocó las bolsas sobre la mesa de madera con aparente tranquilidad, pero él notó cómo sus dedos apretaban un poco más fuerte las asas, cómo las comisuras de sus labios se crispaban sutilmente, delatando su inquietud interna. Al mismo tiempo, dirigió a su hermana una mirada fugaz pero escrutadora, como si intentara determinar hasta qué punto su presencia alteraba el equilibrio. Había una tensión sutil pero palpable en el aire, como si un duelo silencioso estuviera desarrollándose entre ellas. Catherine, como siempre, sin perder su insolencia, cruzó los brazos sobre el pecho, inclinó levemente la cabeza y miró a su hermana con atención. En su postura no había ni un ápice de arrepentimiento. Más bien, parecía disfrutar del efecto que su presencia tenía sobre Michelle. Rick observó en silencio su enfrentamiento, como un espectador al borde de una tormenta. Sabía que un mes atrás habían tenido un conflicto serio, pero ninguna de las hermanas consideró necesario contarle los detalles de su discordia familiar. El secreto seguía siendo un muro impenetrable entre ellas, y ahora ese muro solo se hacía más fuerte. Michelle recordaba aquel día con aterradora claridad. Estaban en su apartamento, iluminado por la tenue luz del sol vespertino que se filtraba a través de las cortinas translúcidas. Catherine, con los labios apretados en una fina línea, la miraba con una expresión en la que se mezclaban decepción y una ira contenida. Entonces lo supo. No, ni siquiera lo supo, sino que lo afirmó con total certeza. Había descubierto su relación con Tyler. Como una jugadora experta, puso todas las cartas sobre la mesa, dejando a Michelle sin margen para la negación. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Su voz era serena, pero en ella había una dureza cortante, casi depredadora. Michelle simplemente se enderezó, entrelazó los dedos y mantuvo su apariencia de calma. Pero por dentro se sentía desgarrada por un torbellino de emociones contradictorias. Miedo, irritación, un resentimiento punzante hacia su hermana por irrumpir en su vida como un juez dictando sentencias sin derecho a apelación. Rick es un esposo demasiado bueno, y es un grave error convertirte en una esposa infiel, continuó Catherine, inclinando ligeramente la cabeza, como si estudiara cada reacción de su hermana. Él no lo tolerará. Y en tu lugar, créeme, hay miles de mujeres que venderían su alma al diablo por un hombre así. Sus palabras fueron afiladas, como el chasquido de un látigo. Pero Michelle solo sonrió con frialdad, como si nada de aquello pudiera afectarla. Su respuesta fue evasiva, medida hasta el más mínimo detalle. Pero en el fondo, de alguna manera, estaba segura de que Catherine no le diría nada a Rick. La cena familiar transcurrió en un ritmo aparentemente normal, pero bajo esa aparente normalidad se escondía una tensión imposible de ignorar. Los tenedores chocaban suavemente contra los platos. Las copas de vino se apoyaban con discreción en la mesa, y las voces sonaban uniformes, sin demasiadas inflexiones emocionales. Intercambiaban frases estándar, hablaban del clima, comentaban vagamente los planes para los próximos días, como actores que repetían mecánicamente un guión aprendido hace tiempo. Pero todos en la mesa estaban atrapados en sus propios pensamientos. Rick comía de manera automática, pero apenas percibía el sabor de la comida. Cada vez que su mirada se posaba en Michelle, sentía un peso en el pecho. No podía deshacerse de aquella sensación sofocante de disgusto, ese dolor interno que lo consumía como un veneno. Catherine, desmigajando lentamente un pedazo de pan, observaba con atención cada detalle de la interacción entre ellos. Sus ojos oscuros y penetrantes captaban cada gesto, cada mirada fugaz, cada pausa tensa, cada sutil cambio en la entonación. No dijo nada que pudiera agravar la situación, pero en su presencia había algo amenazante, como el presagio de una tormenta inminente. Y Michelle intentaba actuar con confianza, desempeñando el papel de la esposa atenta, pero sus movimientos eran demasiado medidos, como si estuvieran calculados. Sonreía en los momentos adecuados, insertaba frases rutinarias en la conversación,
pero en el fondo de su mirada se escondía la ansiedad. Sabía que Catherine no solo la observaba. La ilusión de un hogar perfecto se desmoronaba ante sus ojos. Las grietas en esa cuidadosamente construida fachada se hacían cada vez más evidentes. Charlas vacías, sonrisas falsas, palabras huecas. Todo era solo un delgado velo bajo el cual las emociones hervían, afiladas como vidrios rotos. Mientras tanto, Tyler Grant se recostó en la amplia cama, exhalando profundamente, dejando que su cuerpo se hundiera por completo en las suaves sábanas arrugadas. Su corazón aún latía con un ritmo pausado, y un ligero temblor de placer recorría sus músculos, dejando tras de sí una agradable fatiga. La habitación estaba impregnada de un aroma denso y embriagador. Su costoso perfume se mezclaba con el olor de la piel caliente, un leve sudor y whisky, creando una atmósfera de placer prohibido e intoxicante. Pasó la mano por su rostro y luego se estiró lentamente, sintiendo cómo sus músculos respondían con un eco del éxtasis reciente. Todo había salido perfecto como siempre. Se levantó con calma, caminó hasta la barra y se sirvió un poco de licor ámbar en un vaso de cristal. Tras dar un sorbo, se dejó caer en un sillón, cruzó las piernas y encendió un cigarro. A través del ventanal panorámico, contemplaba la noche de Los Ángeles, una ciudad que alguna vez fue su arena de batalla, pero que ahora solo veía como un lugar donde los ricos gastaban dinero y gente como él se lo arrebataba. Hubo un tiempo en que todo era diferente, pero un día su mundo se derrumbó, cayendo sobre él con el crujido de un destino roto. Tenía 30 años cuando fue descalificado por el uso de sustancias ilegales. El titular condenatorio apareció en las portadas de las publicaciones deportivas y luego se propagó por todo el mundo, convirtiendo su nombre en sinónimo de vergüenza. Él no lo veía como un problema. Todos usaban algo para mantenerse en la cima. Era una regla no escrita entre los profesionales. Para ganar, hay que ir más allá de las capacidades humanas. Solo que él no tuvo suerte. El destino, implacable e indiferente, tachó su carrera con un simple comunicado oficial. Todo lo que había construido durante años se desmoronó en un instante. Pero Tyler no era de los que se rendían. Perdió una batalla, pero no pensaba abandonar el campo de guerra. Conocía demasiado bien el sabor del lujo. Estaba acostumbrado a los trajes caros, el alcohol de élite y los hoteles de 5 estrellas. ¿Vivir con un salario mínimo? No, eso no era para él. Encontró una nueva forma de existir con estilo. El esquema que ideó, aunque no del todo legal, funcionaba sin fallos y le proporcionaba un ingreso estable. Actuaba con cautela, moviéndose hábilmente en una zona gris donde las leyes eran difusas y los límites morales se desdibujaban fácilmente cuando el dinero estaba en juego. Pero lo más importante era que rápidamente se dio cuenta de que su apariencia, su carisma y su pasado deportivo podían generarle ganancias igual de grandes que los torneos de tenis. Había clientas ricas, esposas aburridas de hombres influyentes, para quienes la vida se había convertido en una sucesión de recepciones, desayunos en restaurantes exclusivos y miradas indiferentes de sus maridos. Estas mujeres buscaban emoción, adrenalina, la ilusión de la pasión, y Tyler sabía perfectamente cómo darles lo que querían. Al principio, solo eran clases de tenis, coqueteos ligeros al borde de la inocencia. Pero pronto comprendió que las mujeres estaban dispuestas a pagar por algo más que deporte. Regalos costosos, viajes a destinos exóticos, relojes de lujo, sobres con dinero, todo eso se convirtió en su nueva realidad. Se convirtió en algo así como un juguete de lujo, un entretenimiento exclusivo, un hombre por cuya atención ellas estaban dispuestas a competir. Y eso le convenía. Después de todo, en un mundo donde todo se compra y se vende, él seguía a flote, recibiendo su precio por cada sonrisa, cada encuentro, cada promesa susurrada. Michelle era una de ellas, pero al mismo tiempo diferente. No solo quería sexo, disfrutaba vivir al límite, balanceándose entre la adrenalina y el miedo a ser descubierta. En su mirada se podía leer el deseo de demostrarse a sí misma que aún era la mujer por la que los hombres perderían la cabeza. Él veía cómo sus manos temblaban, no por pasión, sino por la sensación de peligro. Eso la excitaba. Tyler sonrió con burla, dejando caer la ceniza en el cenicero. No era la primera, y no sería la última. Pero había algo que realmente le molestaba. Su esposo, Rick Bennett. Demasiado perfecto. Rico, exitoso, respetado. Un hombre al que todos envidiaban. Tyler odiaba a esos tipos.
Los veía como un recordatorio de que él podría haber estado en su lugar. Ahora solo podía arrebatarles lo que ellos consideraban suyo. Y eso le producía un placer especial. Michelle decía que su matrimonio era sólido, que Rick era como familia para ella. Pero entonces, ¿por qué venía a él? Tyler sabía que mujeres como ella nunca dejaban a sus maridos. Solo necesitaban romper la rutina, darle sabor a su monótona vida. Pero si con ella todo estaba claro, con Rick Bennett era diferente. Ardía en deseos de burlarse de él, de humillarlo, pero Tyler no podía. Bennett era demasiado grande, una figura inalcanzable, así que solo le quedaba disfrutar el placer de degradarlo verbalmente en esos momentos en los que su esposa se retorcía bajo él, absorbiendo cada palabra con avidez. Veía cómo esas frases despertaban en ella no a la esposa perfecta, sino a la más clásica de las mujeres de vida fácil. Eso lo halagaba, lo excitaba. Era su pequeña pero dulce venganza. Su teléfono vibró. Un mensaje de Michelle. Estuviste increíble. Ya te extraño. El problema es que Catherine vino a visitarnos. Nivel de precaución máximo. Ella sabe lo nuestro. Intentaremos no provocar nada. Tyler sonrió y tomó otro sorbo de whisky. Todo estaba saliendo exactamente como él quería. El teléfono sonó de nuevo. Una notificación bancaria. $2,000. Remitente. Michelle Bennett. Recordó que debía revisar el estado de sus finanzas. Hasta ahora, sus movimientos iban según lo planeado. Pensó que debía reservar tiempo para ello y consultar con su asesor financiero. El fin de semana con Catherine había aliviado inesperadamente la tensión en la casa. Su humor sarcástico, su desenfado y su energía inagotable parecían haber disipado la pesadez que flotaba en el aire. Pero ahora que se había ido, el silencio volvía a llenar la mansión con una opresión insoportable. El aire se sentía más denso. Las paredes parecían cerrarse sobre Rick, recordándole la inevitabilidad del día que se avecinaba. Después de que Catherine se marchara, Rick decidió llevar a Chloe a dar un paseo. Sentía que necesitaban hablar en otro lugar, lejos de esa atmósfera de mentiras y tensión. Fueron al parque, el mismo al que la llevaba cuando era niña. Entonces, le compraba helado, se reía con sus historias infantiles y respondía a sus interminables preguntas. Ahora todo era diferente. Ahora sabía que esa conversación cambiaría muchas cosas. Rick compró 2 conos y le dio uno a su hija. Caminaron lentamente por las alamedas verdes, perdidos en sus pensamientos. Parecía que el mundo entero se reducía a aquel sendero, al crujido de la arena bajo los pies y al helado derritiéndose en sus manos. ¿Alguien más lo sabe?, preguntó al fin, sin mirarla. No, solo tú, respondió Chloe en voz baja, lamiendo su helado. Pero, papá, el video está en YouTube. Me apareció en las recomendaciones y parece que no soy la única que lo ha visto. Miles de visualizaciones. Gracias a Dios la imagen no es muy clara. No se ven rostros. Solo reconocí a mamá por el anillo que le diste en su aniversario. ¿Daniel no sabe nada?, quiso confirmar Rick. No. Y, para ser honesta, creo que es mejor no decirle nada por ahora. Está en un momento crucial en su trabajo. Tengo miedo de que esto lo desequilibre. Creo que deberíamos esperar un poco antes de contárselo. Rick miró a su hija con atención. Hablaba con calma, con lógica, sin dramatismos innecesarios. Apenas podía reprimir el orgullo que sentía por ella, incluso en un momento como ese. Había crecido. ¿Era fuerte gracias a él? ¿O a causa de la traición que había presenciado con sus propios ojos? De acuerdo, asintió Rick con firmeza. Por ahora, guardaremos silencio. Chloe suspiró y lo miró. No lo vas a dejar así, ¿verdad? Rick sonrió con frialdad. En sus ojos brilló un destello acerado. Mañana era el día del juicio para su madre. Chloe lo entendió de inmediato. Ahora solo quedaba esperar. No sentía lástima por Michelle. Ella había tomado su decisión. La luz del atardecer iluminaba suavemente sus rostros, pero en lugar de calidez, traía consigo una sensación de gélico presentimiento. Mañana sus vidas cambiarían para siempre. Ella sonreía, se comunicaba con los invitados con facilidad, atrapaba las miradas admiradas de los hombres y las envidiosas de las mujeres. Su confianza era impecable, pero detrás de esa máscara había algo más. Algo que solo una persona en esa sala percibía. Rick estaba cerca, observando a su esposa con una calma gélida. Sabía que aquella noche sería la última en la que ella se sentiría dueña de su vida. Andrew, de pie junto a él, sorbía su whisky en silencio, intercambiando de vez en cuando algunas palabras con los invitados influyentes. Entendía perfectamente lo que estaba sucediendo, pero, como siempre, mantenía una aparente serenidad. Chloe,
Vestida con un elegante vestido negro, se mantenía cerca de su padre, observando a su madre con una leve sonrisa sarcástica. A diferencia de muchos, Chloe veía a través de aquella farsa. Entre los invitados estaba Tyler. Se veía algo nervioso, pero en su mirada había un destello de autosuficiencia. Disfrutaba de ese mundo, se sentía parte de la élite, aunque sabía perfectamente que estaba allí solo porque Michelle lo había invitado. En el centro del salón, una enorme pantalla proyectaba momentos de la transmisión en vivo de la velada. La cámara se deslizaba entre los invitados, mostrando primeros planos de figuras influyentes, sus conversaciones casuales, sonrisas distendidas, brindis y risas. Todo parecía perfecto hasta que Rick recibió un mensaje de texto. «Atención a la pantalla. Todo está listo, jefe». Alzó la vista. La cámara cambió de ángulo lentamente y apareció en la pantalla un pasillo, cerca de la zona VIP detrás del bar. Un lugar al que solo unos pocos privilegiados tenían acceso, donde reinaba la penumbra y la música sonaba amortiguada. Michelle y Tyler estaban entre las columnas de mármol, parcialmente ocultos tras altas plantas decorativas. Sus rostros se iluminaban con la suave luz de las lámparas de araña, pero la atmósfera entre ellos estaba lejos de ser una simple charla. Él la sujetaba por la cintura, sus dedos deslizándose sutilmente sobre la tela de su vestido. Ella rió, inclinándose hacia él, y sin poder resistirse, llevó sus labios hasta su cuello. Tyler no dudó. La atrajo hacia él con fuerza, y su beso fue puro deseo, movimiento, electricidad. Para algunos en la audiencia, parecía una escena romántica. Para otros, solo un momento picante. Pero aquellos que conocían a la familia Bennett comprendieron al instante la verdadera naturaleza de lo que estaba ocurriendo. No era solo un coqueteo. Era una infidelidad expuesta ante todos. Rick había planeado cada detalle. Sabía que ese momento llegaría. Estaba completamente seguro de que los amantes intentarían robarse unos minutos a solas, y se preparó para ello como si fuera el proyecto más importante de su vida. Incluso pagó un número musical especial que serviría como el fondo perfecto para su humillación. Cuando el beso de Michelle y Tyler fue interrumpido por un hombre con un sobre en la mano, un incómodo silencio se apoderó de la sala. Luego llegaron los susurros sorprendidos. Los invitados, vestidos con elegantes trajes y vestidos de gala, se giraron sin entender lo que estaba ocurriendo. El desconocido claramente no pertenecía a aquella élite social. Su ropa era demasiado sencilla, como si acabara de salir de la calle. Sus movimientos eran bruscos, tensos, y su expresión era dura, incluso desdeñosa. No dudó. Con un gesto rápido y preciso, extendió el sobre a Michelle, como si todo estuviera planeado de antemano. «Michelle Bennett ha sido notificada». Su voz sonó clara, fuerte, con un matiz de sombría satisfacción, como si acabara de dar el golpe final a una mentira meticulosamente construida. El salón se quedó en silencio. Alguien contuvo el aliento. Alguien exhaló con angustia, y otros, por el contrario, se inclinaron hacia adelante, sintiendo que estaban presenciando un verdadero escándalo. Y justo en ese momento, la música comenzó a sonar. Los acordes familiares atravesaron el aire, rebotando en las lujosas paredes. Fuertes, insistentes, con una tensión creciente, las palabras de la canción resonaron. My eyes are open. My eyes are open. Oh, I can't believe what I see. My eyes are open. My eyes are open. Oh, I can't believe what I see. Las voces de los invitados se apagaron. Ahora solo quedaban el ritmo, el aire electrificado y el sobre en las manos de Michelle. Ella no se movió, no lo tomó de inmediato. Solo presionó los labios y en su rostro se reflejó algo parecido al miedo. Los ojos de los presentes estaban clavados en la escena de la revelación. Michelle abrió el sobre con el ceño fruncido y vio los papeles de divorcio. Sus manos temblaron. Su mirada recorrió la multitud, buscando a Rick. Pero él ya no la miraba. Simplemente se giró y, tomando a Chloe de la mano, se dirigió hacia la salida. Michelle sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies. Acababa de perderlo todo. Rick no era el tipo de hombre que perdonaba una traición. Ella y Tyler abandonaron rápidamente el evento y se dirigieron al apartamento de él. Michelle temblaba. Bebió para intentar acallar sus pensamientos, pero solo encontró vacío. ¿Y ahora qué? La luz de la mañana se filtró sin piedad por las cortinas, llenando la habitación con un resplandor grisáceo. Su cabeza palpitaba. El whisky ardía en su garganta. El amargor en su boca y la sequedad en su garganta le recordaban la noche anterior. El exceso de alcohol que debía adormecer el dolor, pero solo lo intensificó.
Michelle se incorporó con dificultad, tratando de concentrarse en la realidad a su alrededor. La habitación le resultaba extraña, como si hubiera despertado en una vida que ya no le pertenecía. Su mirada cayó sobre la mesa junto a la cama. Entre vasos vacíos y una servilleta arrugada con restos de lápiz labial y lágrimas amargas, había un fajo de documentos. Los mismos. Tragó saliva, intentando deshacerse del nudo en su garganta, y con dedos temblorosos desplegó la primera hoja. El lenguaje frío y legal le golpeó la vista. Divorcio. Su vida matrimonial se reducía a unos pocos puntos en un documento impersonal. Repasó las líneas una y otra vez. Recordó que alguna vez había firmado un acuerdo prenupcial, pero aún albergaba la esperanza de encontrar algo que cambiara la esencia del documento. Pero no, Rick la dejó con exactamente lo mismo con lo que había llegado al matrimonio. Sin propiedades, sin cuentas, sin acciones. Solo sus pertenencias personales, algunas joyas y un auto que él le compró hace 5 años. Todo lo que parecía una parte integral de su vida resultó ser solo regalos, que podían serle arrebatados. Michelle se mordió el labio. Hasta hacía poco se sentía una reina. Vivía en una casa donde todo parecía pertenecerle. Ropa cara, restaurantes exclusivos, viajes de lujo, cenas con personas influyentes que la admiraban. Ahora, todo eso había desaparecido en un instante. Apretó los papeles en sus manos, sintiendo cómo la desesperación crecía en su interior. Todo lo que creía estabilidad resultó ser una ilusión. Tyler se removió a su lado estirándose. Todavía no se daba cuenta de que la mujer que tenía junto a él ya no era una socialité, sino alguien que lo había perdido todo. Sonrió, acariciándole el hombro con pereza. «Buenos días». Su voz era ronca. «¿Cómo estás?» Michelle no respondió de inmediato. Solo miró los documentos, tratando de entender qué hacer ahora. «¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi vida? ¿Dónde está mi futuro? Hemos rescindido tu contrato. Buena suerte en otro ámbito. Cornamenta». La conversación ha terminado. Tyler se quedó paralizado y luego arrojó el teléfono con fuerza contra la pared. Un golpe sordo, el crujido del vidrio, la pantalla se rompió, pero eso ya no importaba. Había perdido. Su segundo intento, todo lo que había construido durante años, se derrumbó de la noche a la mañana, y sabía quién estaba detrás de ello. En su propia oficina, Tyler caminaba de un lado a otro, metiendo furiosamente cosas en su bolsa de gimnasio. La ira lo desgarraba por dentro. Su oficina ya no era suya, ni su carrera, ni su vida. Todo estaba destruido, convertido en polvo bajo sus pies. Un fuerte golpe en la puerta. Se giró bruscamente. Matt, su asesor financiero, entró. El rostro tenso, los labios apretados. Había preocupación en su mirada. «Tyler, tenemos un problema», dijo con voz apagada. «¿Qué demonios pasa?» Grant estalló. «Todas tus cuentas están bloqueadas». Tyler se quedó inmóvil. ¿Qué? Su voz salió ronca por la sorpresa. «Tienes impuestos enormes. Tus últimas transferencias parecen lavado de dinero». Tyler se dejó caer lentamente en la silla, agarrándose el cabello con ambas manos. Era imposible. Siempre supo cómo ser cuidadoso. No era un idiota. Alguien le había tendido una trampa a propósito, y él cayó completamente en ella. Mierda. Rick me está hundiendo en esta mierda a propósito. Tomó el teléfono de golpe y marcó el número de Michelle. En un pequeño apartamento alquilado, Michelle caminaba de un lado a otro. Ayer había dejado a Tyler y alquilado el primer apartamento que encontró. Necesitaba ordenar sus pensamientos. Trataba de decidir qué hacer a continuación, bebiendo vino al azar de una copa. Su teléfono yacía en la mesa, la pantalla parpadeando. Más de 50 mensajes perdidos de Tyler. Sabía que las cosas se estaban saliendo de control, pero no tenía idea de qué hacer. El timbre sonó. Fuerte, insistente. Rompió el silencio del apartamento, haciendo que su corazón se encogiera. Michelle se estremeció. Se quedó inmóvil por un segundo, apretando el borde de su bata de seda entre los dedos. ¿Quién podría ser a esta hora? Una sensación de inquietud creció lentamente en su pecho. Se acercó con cautela, sintiendo cómo cada paso resonaba sordamente en el silencio. Su mano tembló sobre la manija y lentamente abrió la puerta. Tyler estaba en el umbral. Su apariencia la dejó impactada. Cabello despeinado, ropa arrugada y rasgada en algunos lugares, un rastro de sangre seca en la comisura de su boca y un labio hinchado. Su respiración era entrecortada y sus ojos ardían con una mezcla de ira, pánico, agotamiento y miedo, formando la imagen de un hombre acorralado. «¿Qué haces aquí?», exhaló con la voz temblorosa. «Me están destruyendo, joder», gruñó,
apretando los dientes. Las venas se marcaban en sus brazos, los puños tensos. Entró, respirando pesadamente, y ella, sin querer, retrocedió. Algo en su estado la asustó. Tyler estaba furioso. No solo enojado, sino desesperado, dispuesto a hacer cualquier cosa. «Y yo no sé qué está pasando», susurró, sintiendo el pánico subir por su garganta. Pero antes de que él pudiera responder, un nuevo sonido los interrumpió. Un golpe fuerte, autoritario en la puerta. Rasgó el aire, haciéndolos sobresaltarse a ambos. Tyler se quedó congelado. Su mirada se deslizó hasta la puerta, y por un segundo, su rostro se volvió pálido como la tiza. Michelle pensó en quién podría ser, porque solo Tyler conocía la dirección de su nuevo hogar. «Tyler Grant», dijo una voz dura e implacable del otro lado. «Está arrestado bajo sospecha de fraude y lavado de dinero. Abra la puerta de inmediato». Tyler apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Su pecho subía y bajaba rápidamente. Todo. Había perdido. Este era el punto de no retorno. Michelle se quedó en estado de shock, incapaz de pronunciar una palabra. Rick Bennett miraba por la ventana de su espaciosa oficina, golpeando pensativamente la superficie de madera de su escritorio con los dedos. Detrás de los ventanales panorámicos, la ciudad brillaba en la noche. Luces de neón, ventanas parpadeantes de los rascacielos, interminables corrientes de coches. Pero él no veía nada de eso. Su mente estaba enfocada en una sola cosa. Todo iba según lo planeado. Cada paso, cada pequeño detalle, lo había calculado hasta el más mínimo movimiento. La destrucción de Michelle y Tyler no fue un arrebato de emoción. No fue una venganza irracional provocada por el dolor de la traición. No, era un principio. La traición tenía un precio, y él se aseguró de que fuera el más alto posible. Lo hizo con calma, metódicamente, como un jugador de ajedrez calculando partidas con decenas de movimientos de anticipación. No solo destruyó su relación, los privó de su futuro. Tyler estaba acabado. Su vida ahora era solo ruinas. ¿Y Michelle? Se encontró acorralada, sin apoyo, sin reputación, sin siquiera una esperanza de redención. Y lo más importante, ni siquiera intentó contactar con sus hijos. Ni un intento, ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera un débil ruego por verlos. Michelle sabía que era inútil. Chloe y Daniel siempre estuvieron del lado de su padre. Lo amaban, lo respetaban. Veían en él la fortaleza y estabilidad que su madre, sumida en sus propios deseos, tan fácilmente había traicionado. Y ahora no era diferente. Se apartaron de ella del mismo modo en que ella los apartó de su familia. Rick sonrió. Levantó lentamente su vaso de whisky, observando cómo el líquido ámbar se deslizaba con la luz de la lámpara. La justicia había sido servida. Más tarde, en la oficina de Andrew, Rick entró en el despacho, impregnado con el sutil aroma de alcohol caro y cigarros. Andrew lo esperaba, recostado en su sillón de cuero, un vaso de whisky en la mano. Una leve sonrisa cruzó sus labios al verlo. «Firmó», dijo el abogado sin rodeos, mirándolo con una expresión tranquila, casi satisfecha. Rick se sentó lentamente en la silla frente a él. No estaba sorprendido, pero aún quería escuchar los detalles. Sin resistencia, su voz era estable, pero en el fondo había una nota tensa. Andrew rió entre dientes, dando un sorbo. «Afortunadamente para ella, fue lo bastante inteligente para no impugnar tu contrato matrimonial. No tenía oportunidad». Hizo una pausa, girando el vaso en sus manos, observando el líquido ámbar deslizarse por el cristal. Probablemente se dio cuenta de que no tenía escapatoria. Ahora es oficialmente una don nadie. Las últimas palabras resonaron en el aire como un sello de sentencia. Rick no respondió enseguida. Se había acabado. Ella había perdido. Pero, ¿era satisfacción lo que sentía? ¿O acaso era ese extraño vacío que se deslizaba de nuevo en su interior? Tomó la botella de la mesa, se sirvió un vaso de whisky y alzó la copa. «Entonces, terminemos el trabajo». Los vasos chocaron suavemente. Todo había terminado. Y ya no había marcha atrás. El símbolo era apenas visible, pero lo reconoció. A simple vista parecía una marca insignificante, pero le provocó una sensación desagradable, como si algo largamente olvidado hubiera emergido a la superficie de su conciencia. «¡Ese símbolo!». Su voz se volvió tenue, casi un susurro. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Algo familiar?». Andrew lo miró, percibiendo claramente el cambio en su estado de ánimo. «¿Lo has visto antes?». «No lo sé. Me recuerda a algo, pero no logro entender qué».
A la mañana siguiente, Rick despertó con el sonido de una nueva notificación. Alargó la mano hacia su teléfono y abrió el mensaje anónimo. Estuviste genial, Rick. La forma en que lo manejaste fue impecable. Su mirada se deslizó lentamente hasta la esquina de la pantalla. Ahí estaba de nuevo ese símbolo. Gato negro. Catherine. Rick se detuvo frente a la puerta, inhalando profundamente el aire frío de la noche tardía. El aire helado ardía en sus pulmones, pero ni siquiera lo notó, concentrado en lo que estaba a punto de suceder. Su corazón latía de manera irregular. La tensión crecía en su pecho, pero no se permitió retroceder. La luz detrás de la ventana le confirmó que estaba en casa. Su coche, estacionado en su lugar habitual, solo reafirmaba la certeza. Está aquí, y esta conversación tiene que suceder. No podía esperar más. No quería esperar más. De un solo movimiento, presionó el timbre sin darse la oportunidad de cambiar de opinión. La puerta se abrió casi de inmediato, como si ella hubiera estado esperando al otro lado su llegada. ¿O solo era una coincidencia? Catherine se encontraba en el umbral, vestida con un suéter de punto oscuro y jeans simples. Su imagen parecía tan hogareña, tan cálida, como si acabara de disfrutar de la tranquilidad de su refugio. Su cabello estaba ligeramente desordenado, como si se lo hubiera pasado los dedos distraídamente entre pensamientos. Sorpresa destelló en sus ojos, pero no shock. Siempre había sabido cómo controlarse, incluso en momentos de sorpresa. Ese don la hacía especial. La capacidad de adaptarse instantáneamente a cualquier situación. Rick. Su voz era calmada, pero él detectó una leve cautela en su tono. Catherine siempre había tenido una perspicacia asombrosa y ahora, sin duda, lo estaba analizando, tratando de comprender con qué había llegado. Sus ojos oscuros lo escanearon con cuidado, evaluando no solo su apariencia, sino su estado interior. ¿Estás bien? No respondió de inmediato. Dentro de él se agitaba una tormenta de emociones, pero se contuvo. Solo la miró, su mirada posándose en sus labios. Demasiado suaves, demasiado tranquilos para la situación en la que estaban. Luego elevó sus ojos hasta los de ella. Oscuros, agudos, los mismos de siempre. ¿Puedo pasar? Catherine no dudó. Simplemente asintió, dando un paso hacia atrás y despejando el paso. Sin palabras, sin preguntas. Su silencio decía más que cualquier comentario. Rick cruzó el umbral y fue envuelto por el aroma familiar de su hogar. Ligero, cálido, con notas de café y vainilla. Lo recordó. Era un aroma esquivo en ella, a diferencia de otras personas. Dentro, todo permanecía igual a como lo recordaba. Un interior minimalista, sin detalles innecesarios, cada elemento pensado al milímetro. Paredes blancas, muebles oscuros, libros apilados ordenadamente en una estantería. Pero incluso en medio de tanta sobriedad, había cosas que revelaban su verdadera esencia. Por ejemplo, una pequeña figurilla de un gato negro junto a los libros. Ese diminuto símbolo ahora lo perseguía. Por alguna razón, en ese momento, lo vio como algo más que un simple adorno. Algo personal, algo significativo. Rick se sentó en el sofá, apoyando los codos en sus rodillas, y la miró fijamente. «Estás jugando un juego, Kat». Catherine se quedó inmóvil por un segundo, casi imperceptiblemente, pero él lo notó. Podía engañar a cualquiera, pero no a él. Sin embargo, un instante después, esbozó una leve sonrisa y cruzó los brazos sobre su pecho, como si no tuviera nada que ocultar. ¿Qué juego? Su voz tenía un matiz de curiosidad, pero ni rastro de nerviosismo. Rick no respondió con palabras. Simplemente sacó su teléfono del bolsillo, desbloqueó la pantalla y se lo tendió. La pantalla brilló en la penumbra, reflejando una prueba innegable. No finjas que no lo sabes. Catherine tomó el teléfono y echó un vistazo rápido a la pantalla. Sus ojos se abrieron apenas por un instante, pero eso bastó para que él entendiera. Lo entendía todo. Y aún así, el leve impacto en su mirada fue reemplazado casi de inmediato por una fría indiferencia. Se encogió de hombros y dejó caer el teléfono sobre la mesa con despreocupación, tomando un sorbo del vino que había junto a ella. Sus movimientos eran tranquilos, calculados, como si hubiera ensayado este momento con anticipación. ¿Qué? ¿Crees que fui yo? Su tono seguía siendo uniforme, casi perezoso. Rick guardó silencio. No iba a decir lo obvio. Ella ya sabía que él no tenía dudas. Catherine dejó que una leve sonrisa se dibujara en las comisuras de sus labios mientras se recargaba en el reposabrazos de su silla. Supongamos que fui yo. Ladeó la cabeza ligeramente, observando su reacción. ¿Y ahora qué?
Él sonrió con ironía. Su manera de hablar, su autocontrol, no intentó negarlo. Era su estilo. Llevar el juego al siguiente nivel en lugar de justificarse. Entonces tengo una sola pregunta. Rick se inclinó hacia adelante, su voz volviéndose más baja, pero firme. ¿Para qué? Catherine dejó el vaso sobre la mesa y se quedó inmóvil por un instante. Algo distante y personal cruzó por su mirada, como un recuerdo que no quería dejar salir, pero que ya no podía permanecer oculto. Entonces, casi en un susurro, respondió. Porque te lo mereces. Rick no apartó los ojos de su rostro. Vio sombras de emoción recorrer sus facciones, la tensión deslizándose por la línea de sus hombros. Esto no era solo un juego, era algo más. He visto toda mi vida cómo la amas, cómo le das todo de ti, y ella nunca te valoró. Hizo una pausa, conteniendo la respiración antes de continuar. Su voz tembló apenas, pero se mantuvo firme. No podía permitir que un hombre como tú fuera engañado tan cruelmente. Sus palabras se instalaron en su interior, como cenizas después de una carta quemada. De repente lo comprendió. Ella lo hizo por él. Y en esa confesión había más verdad que en toda su vida con Michelle. Catherine desvió la mirada y dejó escapar una risa silenciosa casi para sí misma. Recordó cómo, un día, escuchando hablar a su hermana, entendió que algo no estaba bien. Todo cambió aquella noche, cuando accidentalmente escuchó hablar a su hermana. Unas palabras lanzadas con descuido, una entonación que podría confundirse con simple emoción. Pero Catherine sintió que había algo más. La ansiedad se apoderó de ella, y en cuanto Michelle salió, comenzó a investigar más a fondo. Al principio, fueron simples comprobaciones inocentes. Buscar información sobre su vida personal, revisar extractos de cuentas, examinar el historial de transferencias. Luego, el hackeo del correo. Cuando Catherine finalmente obtuvo los datos que necesitaba, ya no había dudas. Michelle estaba engañando a Rick. Se dio tiempo. Pensó que Rick, tarde o temprano, notaría lo obvio. Pero, como suele suceder, estaba cegado por el amor. Tan devoto a su esposa que no veía lo que tenía justo delante de sus ojos. Catherine no pudo soportarlo más. Sabía que si simplemente le decía la verdad a Rick, él podría no creerle, o peor aún, perdonar a Michelle. Había que actuar con más inteligencia. Contrató a un hombre que le consiguió la primera prueba directa. Un video, una evidencia que no podía ser refutada. Pero, ¿simplemente entregárselo a Rick? No. Catherine ideó un plan. Utilizando sus conocimientos, se aseguró de que el video terminara en las manos correctas. Chloe. La chica era lista, astuta, y no era casualidad que Catherine hubiera prestado tanta atención a su sobrina. Sabía exactamente qué haría. Y Chloe hizo todo exactamente como Catherine lo esperaba. Después, los acontecimientos se encajaron en la imagen perfecta. Lo único que no previó fue que Rick descubriría quién estaba detrás de aquella revelación. Rick se recostó cerrando los ojos. Un silencio tenso llenó el espacio entre ellos. ¿Cuánto tiempo? No. Su voz sonó ronca. Catherine caminó hacia la ventana, cruzando los brazos sobre su pecho. Durante meses. Revisé su teléfono, seguí sus transferencias. Solo estaba esperando a que abrieras los ojos. Rick se levantó lentamente, sus movimientos casi mecánicos. Ella seguía mirando por la ventana, las luces de la ciudad nocturna reflejándose en el cristal. De repente dijo, «Y cuando lo descubriste, fue el mejor día de mi vida». Él estaba justo detrás de ella, cerca, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Catherine se giró hacia él, encontrando su mirada. En sus ojos había un desafío, pero también algo más. ¿Y ahora qué, Rick? Inclinó la cabeza, sonriendo lentamente. ¿Soy tu principal sospechosa? Él no respondió. Simplemente levantó la mano y pasó sus dedos suavemente por su mejilla. No, ahora eres completamente diferente. Ella entreabrió los labios, pero no salió ninguna palabra. Rick ya no pudo contenerse. Se inclinó hacia ella y la besó. Profundo, hambriento, como un hombre que acaba de romper con su antigua vida y ha comenzado una nueva. Catherine le devolvió el beso sin dudarlo. Sus dedos se enredaron en su cabello, atrayéndolo más hacia ella, y sus brazos la rodearon con fuerza por la cintura. Se encontró presionada contra la pared, pero no intentó escapar. Su aliento se mezcló con el de él. Sus labios ardían y su corazón latía tan rápido que parecía que podría estallar. Afuera, cientos de luces titilaban en la oscuridad. Pero en ese momento, el mundo más allá de esa habitación dejó de existir. Lo único que importaba
era lo que estaba ocurriendo allí y ahora. Madrugada. Aún es de noche afuera, pero Los Ángeles empieza a desvanecerse en la penumbra, dando paso a un nuevo día. Las luces de neón parpadean en el cristal, reflejándose como si miles de ojos observaran lo que sucede dentro. Rick se estira en la cama ancha, apoyando las manos detrás de la cabeza. Las sábanas están arrugadas, el aire impregnado de los cálidos y sutiles aromas de la noche anterior. Su respiración es tranquila, pero sus pensamientos son un caos incontrolable. Escenas fugaces pasan por su mente como fragmentos de una película. Miradas ardientes, caricias, besos, gemidos ahogados en la penumbra. Todo se mezcla en un cóctel embriagador de emociones, dejando en su alma un sutil sabor a algo irreversible. Desde el baño se oye el sonido amortiguado del agua. Primero un suave chapoteo, luego un breve y vibrante silencio. La puerta se entreabre ligeramente, liberando una fina nube de vapor impregnada con el aroma de gel de ducha y piel caliente. Catherine sale. Su silueta se perfila con claridad bajo la suave luz que emana detrás de ella. Un delgado batín de seda, como una segunda piel, resalta las curvas de su figura, apenas cubriendo las largas y seductoras líneas de sus piernas. Las gotas de agua aún resbalan perezosamente por su cuello, se detienen en la hendidura de sus clavículas y luego desaparecen tras la fina tela. Se ajusta el cinturón, apretando su bata con un gesto casual, pero esto solo la hace aún más deseable. Rick gira la cabeza lentamente. Su mirada, nublada por los recuerdos, se fija en ella. Sonríe de lado y con su voz ronca de la mañana murmura: «Ven aquí, gatita. Es hora de jugar». Catherine se queda inmóvil por un segundo.